Es hora de comenzar a ver el video 4 de 7 del tercer módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y al término, recuerda responder la evaluación correspondiente. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca de los derechos de la víctima, ¿no? Es importante conocer de que dentro de esa igualdad procesal, tanto la persona adolescente imputado tiene derechos, como también esas personas que son víctimas del delito, y que se puede dar ese supuesto en que también esas víctimas del delito pues son adolescentes. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, apartado C, señala cuáles son esos derechos de la víctima. Al igual, el artículo 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo relacionado al concepto de víctima y ofendido. Asimismo, en el artículo 109 establece cuáles son esos derechos de la víctima. En la Constitución señala 7 fracciones. En este Código Nacional pues contempla mucho más derechos de una forma más completa, y también lo que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes señala los derechos de la víctima en lo que es el artículo 59 y 60 propiamente. Tienen injerencia con este tema de víctimas. El artículo 59 de la Ley Nacional señala lo que son los derechos de la víctima u ofendido, ¿no? Por la realización de hechos que la ley señale como delitos por leyes penales federales. Entonces, desde esa normatividad de carácter nacional, Código Penal Federal, que contempla su respectivo catálogo de delitos, así como también en leyes especiales, y Código Penal de las entidades federativas, que también tiene contemplado su código de delitos, y que prácticamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, es decir, de los estados, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, proporcionará la asistencia, ayuda, atención y reparación integral de las víctimas en términos de la Ley General de Víctimas y otras leyes, ¿no? En el artículo 60 de la Ley Nacional contempla lo relacionado a la reparación de daño a la víctima o al ofendido. La persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado a la víctima u ofendido, así como a restituir la cosa dañada por su conducta, a entregar un valor sustituto, ¿no? En todo caso, se procurará el resarcimiento que guarde la relación directa con el hecho realizado, el bien jurídico lesionado, y que provenga del esfuerzo propio de la persona adolescente, así que provoque un traslado o responsabilidad hacia sus padres, hacia su madre, hacia su representante legal, a su esposa, o bien a su concubina o a un tercero. Por eso es claro de que solo la responsabilidad va a ser del adolescente y no de terceras personas, ¿no? Esa restitución se podrá obtener de la siguiente forma, ¿no? En la fracción primera del artículo 60 señala ese trabajo material encaminado a favor de esa reparación directa del bien jurídico dañado. También el pago en dinero o en especie mediante los bienes, dinero o patrimonio del adolescente. Y 3, el pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o de trabajo del adolescente. Las medidas a que se refiere la fracción anterior se realizarán con acuerdo a las voluntades de las partes, dentro de ellos el Ministerio Público especializado en adolescentes, que es competente, y en cuanto al pago de
de la víctima ofendido podrá aplicarse con cargo al Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o a su similar en las entidades federativas conforme lo establece la Ley General de Víctimas, ¿no? Es importante también conocer de que normatividad de carácter internacional obliga a nuestro Estado a legislar en materia propiamente de víctimas, ¿no? La Convención de Palermo ahí exige de que se trabaje en garantizar esos derechos a esas víctimas del delito y también a esos testigos que por dar información en relación a los hechos pues también se ven afectada su integridad física o inclusive su vida. La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre del 2020. Es la reforma más reciente que hay en temas propiamente al artículo 80, ¿no? Más sin embargo, tenemos que desde el 2013 entró en vigor esta ley, ¿no? Con su última reforma, que es la del 6 de noviembre del 2020, ¿no? Esta ley pues señala propiamente el concepto de víctima. En su artículo 4 habla de esa víctima directa, víctimas indirectas, víctimas potenciales, es decir, contempla una clasificación de víctimas señalando que la víctima directa es aquella persona física que haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. Aquí debe de quedar claro de que la víctima puede ser porque se le cometió un delito o bien puede ser víctima por una violación a los derechos humanos, ¿no? Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derecho peligran por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación a los derechos o a la comisión del delito, ¿no? En el artículo 5 de la Ley General de Víctimas contempla ciertos principios, como es el principio de dignidad, ¿no? El de buena fe, el de complementariedad, el de dignidad, el de enfoque diferencial, debida diligencia, también especialización, atendiendo de que hoy en día todos los servidores públicos deben de ser capacitados también en temas de víctimas, ¿no? El de igualdad y no discriminación, el de interés superior de la niñez, máxima protección, entre otros principios contemplados en el artículo 5 de esta ley. En el artículo 6 pues señala diversos conceptos, un glosario de la terminología que señala la ley, ¿no? Sobresale también lo que es la violación de derechos humanos, que va a ser todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se consideran violaciones a los derechos humanos cuando la acción o omisión referida sea realizada por un particular, ¿no? El artículo 7 de la ley pues señala cuáles son esos derechos que tiene la víctima, ¿no? Tiene derecho a una investigación pronta y eficaz, a ser reparado por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que ha sufrido en sus derechos, a conocer la verdad de todo lo que ocurrió,
a que se le brinde protección y salvaguarda a su vida y a su integridad corporal, a ser tratada humanamente y con respeto a su dignidad y a sus derechos por parte de los servidores públicos, a solicitar y a recibir ayuda y asistencia de forma oportuna, a la verdad, a la justicia y esa reparación integral, entre otros muchos derechos que contempla este artículo 7, que en sí señala varias fracciones garantizando esos derechos a la víctima. Dentro de los derechos que tiene la víctima, pues uno de ellos es el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Tiene derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante las autoridades independientes, imparciales y competentes que le garanticen el ejercicio a su derecho a conocer la verdad, ¿no? Por ello, la víctima está acompañada de ese asesor jurídico de la víctima, quien le brindará la asesoría respectiva y quien promoverá los recursos o medios de impugnación que considere viables, ¿no? Los derechos de la víctima en el proceso penal, pues ahí ya están exclusivamente señalados en el artículo 12 y que son diferentes de los derechos que están señalados en el artículo 7. ¿Por qué? Porque estos derechos son exclusivos para el procedimiento penal, ¿no? Uno de ellos es ser informado de manera clara y precisa de los derechos, ¿no?, por el Ministerio Público, y que ese Ministerio Público no solo le va a informar los derechos, sino también se los va a explicar, ¿no? Y dejando constancia en la carpeta de investigación de que le hizo de su conocimiento de los derechos que le asisten, ¿no? A que se le repare el daño de una forma expedita, proporcional y justa, a coadyuvar con el Ministerio Público, a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación, a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público, a comparecer en la fase de investigación o de juicio, a que se le garantice su seguridad, así como la de su familia y de los testigos, a obtener copias gratuitas e inmediatamente de todas las diligencias en la cual intervenga, ¿no?, a que se le notifique las resoluciones, y esas son algunos de los derechos que tiene la víctima en el proceso penal, ¿no? También tiene derecho a la verdad, ¿no?, y que pues la víctima tiene ese derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a los derechos humanos del cual fue objeto, ¿no? Al igual, tiene derecho a que se le repare integralmente y de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que sufrió como consecuencia del delito. Al igual también se deben de considerar todas esas medidas de ayuda inmediata para la víctima, como lo contempla la Ley General de Víctimas, las medidas de alojamiento y alimentación, ¿no? Esto le compete al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al DIF, que se le brinde todos los servicios necesarios para aspectos relacionados a su alimentación o a su alojamiento en condiciones de seguridad y dignidad de las víctimas, ¿no? En lo que respecta a las medidas de traslado, también si se encuentra en un lugar distinto al lugar de residencia o al lugar donde se va a desarrollar la audiencia, pues se pagarán los gastos correspondientes relacionados al traslado de esa persona, ¿no? Al igual, se deben de considerar medidas en materia de prevención. Cuando la víctima se encuentra amenazada de su integridad personal
o en su vida, ¿no? O cuando existen razones fundadas para pensar que sus derechos están en riesgo. Dentro de las medidas en materia de asesoría jurídica, toda la información que se le brinde debe de ser de forma gratuita y por profesionales que le compete al asesor jurídico de la víctima garantizar todos sus derechos e informarle a la víctima, ¿no? En sí, la ley general contempla también medidas económicas y desarrollo, las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, ¿no? En el cual la asistencia de la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición de víctima, su asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación, la asistencia a la víctima durante la etapa de juicio y se le brindarán las medidas necesarias para que esa víctima cuente con un representante legal o bien con su asesor jurídico de la víctima, ¿no? También el artículo 61 de la Ley General de Víctimas señala que tendrán derecho a la restitución de sus derechos, ¿no? Medidas de restitución que comprenden prácticamente el restablecimiento de derechos jurídicos, el restablecimiento a la identidad, a la vida y a la unidad familiar, al empleo, a un seguro, ¿no? Al restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos, ¿no? Cuando se trate propiamente de persona adulta joven, ¿no? Al igual contempla lo que son las medidas de rehabilitación, medidas de compensación y también lo que es en sí las medidas de satisfacción, medidas de no repetición y que se garanticen propiamente todos los derechos de la víctima. También la ley contempla lo que es el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas que tendrá por objeto promover, establecer y supervisar las directrices, los servicios, los planes, programas y proyectos relacionados a esos temas de víctima. Señala también la ley cómo está integrada ese Sistema Nacional de Atención a Víctimas, ¿no? Cuál es su estructura y también cuál es ese aspecto relacionado con esas comisiones en el cual están en algunos estados de la República apenas instalándose y en otros ya están funcionando de manera satisfactoria. La ley contempla también lo que es ese Registro Nacional de Detenciones, ¿no? Y que es necesario de que la víctima esté registrada en ese Registro Nacional de Víctimas para poder solicitar el pago de esa reparación de daño, ¿no? Porque en el supuesto de que el imputado, acusado, sentenciado no tenga cómo cubrir esa reparación de daño, pues se utilizará de ese recurso del Fondo Nacional con el que cuente esa comisión ejecutiva para cubrir pagos de la reparación de daño, ¿no? Al igual esta ley general de víctimas señala el ingreso propiamente de la víctima al registro se hará por la denuncia, por la queja, y que aquí incluye no solo a esa víctima por que se le cometió un delito, sino también a esa persona que se le violó un derecho humano. Por violaciones a los derechos humanos también se considera que va a ser víctima, y ahí pues automáticamente se va a quedar registrado por la queja que se presente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no?
En sí es una ley muy completa que también requiere de especialización y que tiene mucha injerencia con el tema de la materia de victimología. Ha terminado el video 4 de 7 del tercer módulo del curso de especialización para operadores en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicias a responder, no puedes pausarla o posponerla. No olvides suscribirte al canal para ver otros videos interesantes. Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar.